Si está todo ok. Bueno, es un gusto presentarles entonces, lo decía, a la directora de Global Stem Cells Group, a la doctora Maritza Novas. Doctora, bienvenida. Muchas gracias. Estoy acá. Bueno, muchas gracias al doctor Mazzarini, a todo su equipo. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar acá con nosotros. Un sábado por la mañana que hace un día tan lindo. Es como para estar en la pileta y eso. Y se han venido para acá a escuchar lo que tenemos que decir. Recién me preguntaban, me estaban haciendo una entrevista y yo decía qué lindo que es que hace 2 años que no nos podíamos ver y nos hemos podido juntar presencialmente. Hemos hecho conferencias por Zoom, pero no es lo mismo, la oportunidad de estar unos con los otros, de hacernos preguntas, de vernos las caras, de, bueno, juntarnos para una cena con más o menos actividad de baile. Y la verdad que le agradezco una vez más al doctor Mazzarini y a su equipo por el excelente trabajo, los fabulosos anfitriones que son, y la verdad que ha sido muy lindo. Yo tengo poco que decir después de la presentación del doctor Ciano. No tengo nadie famoso que presentarles, ¿no? Pero mi charla se trata de terapia celular sin células. Es el nuevo, la nueva frase de moda, el nuevo concepto de moda en la medicina regenerativa, que son los exosomas, que tienen, se están cocinando en los laboratorios de gente por todo el mundo hace 20 años. Nadie sabía a derechas qué era lo que era esto que veían entrando y saliendo de las células en los cultivos. Inicialmente se pensó que eran detritos celulares, que eran cuerpos apoptóticos, que eran otro tipo de microvesículas de desecho, y bueno, luego alguien vio que esta microvesícula estaba entrando en una célula de regreso, entonces dijo, no, espera, que esto no es un cuerpo apoptótico, esto no es desecho, esto tiene alguna función, y bueno, ahí comenzaron a estudiarlas. De hecho, corrígeme, Berensen, en el 2017 fue que el Premio Nobel de Medicina, 2017, ¿cierto?, por el tránsito de vesículas de células a células. O sea, ya se empezó a publicar, ya se empezó a saber qué hacían. Y bueno, aquí estoy para hablarles de esto, de los productos que hay, de las opciones que tenemos de tratamiento, además de las opciones que ya conocemos de terapias autólogas. Me gusta siempre comenzar con esta diapositiva porque nos da un poquito de perspectiva de dónde estamos y cierra un poco lo que nos enseñaron el doctor Mazzarini y la doctora Andrea Lapeire. La humanidad siempre ha estado fascinada con la regeneración. Desde la leyenda de Prometeo, no sé si se acuerdan, Prometeo era un titán que les robó el fuego a los dioses. Zeus se molestó muchísimo y decidió que un buen castigo era amarrarlo a una roca donde iba a venir un águila todas las mañanas, él iba a comer el hígado y este hígado se iba a regenerar durante la noche para que el águila al otro día viniera y se lo comiera una vez más. Un poco sádico el señor. Al final, esto nos muestra que el ser humano siempre ha estado fascinado con la regeneración de órganos. Para los griegos el hígado era, digamos, el centro de la espiritualidad, no el corazón como lo vemos nosotros. O sea, que el hecho de que el hígado se regenerara, para ellos era algo fascinante, importante y como que el centro de toda su espiritualidad. Si nos ponemos a pensar cuando empezamos a guardar
comida de un año para otro, cuando empezamos a inventarnos medicamentos para tratar síntomas, empezamos a dañarlo todo. Si nos ponemos a pensar, en los últimos 100 años aproximadamente ha cambiado el patrón de enfermedad. El patrón de enfermedad ha ido cambiando paulatinamente y ahora es muy obvio que estamos dirigidos a una incidencia muy alta de enfermedades autoinmunes, una incidencia muy alta de enfermedades neurodegenerativas, endocrinodegenerativas, enfermedades crónicas todas ellas. ¿Por qué? Bueno, porque todo lo estamos haciendo mal. Y la Madre Tierra está muy molesta con nosotros y nos las está cobrando en nosotros mismos, lo que nosotros mismos nos estamos haciendo. Alguien hizo unas simulaciones macroeconómicas en la Organización Mundial de la Salud y encontraron que en los próximos 20 años va a haber un gasto acumulativo de 47 trillones de dólares para tratar enfermedades crónico-degenerativas. 47 trillones es mucha plata. Me imagino ahora cuánto sería eso en peso argentino. En los próximos 20 años son 47 trillones. Señores, eso es plata suficiente para erradicar la pobreza de $2 por día para 1 billón de personas. O sea, erradicaríamos la pobreza en la Tierra con toda esa plata que se va a gastar. Y el 80% de ese dinero va a ser gastado en productos farmacéuticos. O sea, lo tienen las farmacéuticas. Ha habido un poquito de cambio en este balance. Ya no está tanto al 80% las farmacéuticas, sino los productos biológicos. Las terapias de avanzada están tomando más importancia, más valor, porque como decía Berensen, cuando la Big Pharma se interesa por algo, entonces ahí sí empieza a moverse el dinero. Las terapias avanzadas de las que le hablaba, ya esto también lo voy a pasar un poquito rápido porque todos mis colegas han hablado de esto, pero bueno, las terapias avanzadas son enfoques biomédicos para terapias clínicas, que van desde la inyección de células madre autólogas o productos celulares autólogos a la ingeniería de tejido, pasando por todo tipo de cultivos celulares, para terapias de inmunomodulación para el cáncer, etcétera. Pero ya esto está un poquito... Ay Dios, estoy igual que Chianca. Como vamos a hablar de exosomas, ya hemos hablado muchísimo, la doctora Pastrana dio un overview de todo esto, pero quiero regresar un poquito a qué pasa, digamos, en términos de biología para explicarles qué son los exosomas. Todo comienza con una célula. La célula es la unidad viva mínima capaz de replicarse independientemente. O sea, la célula contiene material genético que puede replicarse de forma independiente y no necesita de nadie para hacerlo. Una bacteria es una célula, un virus no lo es. Un virus necesita a alguien para replicarse. Las células, tenemos 3 tipos de células en el organismo de forma muy suelta. Las células somáticas, que son células que están comprometidas, o sea, estamos hechos de células somáticas. Tienen una morfología, una función específica y hacen lo que tienen que hacer. Tenemos los gametos, que son células haploides, cuyo propósito es juntarse con otra célula haploide y producir un bebé. Y tenemos las células madre. En los últimos 30 segundos que yo estuve hablando, en mi organismo murieron alrededor de 1 millón de células somáticas. Después de la fiesta de anoche, creo que fue más de 1 millón. Pero ahí vamos porque tengo células madre en todos los tejidos. Y estas células que mueren son inmediatamente sustituidas por células nuevas, células somáticas nuevas. ¿Y quién es responsable de eso? Pues las células madre. Tenemos células madre en todos los tejidos. Pero lo importante de esto es que las células hablan unas con las otras. Las células madre construyen matriz extracelular y a través de la matriz extracelular se comunican, conviven, ayudan a la célula de al lado, inclusive actúan a larga distancia.
¿Por qué hablo de esto? Porque los exosomas son, yo les llamo el Federal Express de las células. O sea, todas las células producen exosomas. Inclusive las células de cáncer producen exosomas, porque es el medio que tienen ellas para comunicarse unas con las otras. Si una célula necesita que la otra la ayude con un receptor de membrana, la célula que la va a ayudar no suelta el receptor de membrana al aire, sino lo envuelve en una membrana bilípida que se parece a la de la célula y se la manda. Por eso yo digo, los exosomas son el Federal Express de las células. El correo regular te deja la carta en el buzón. Federal Express o DHL tocan la puerta y se aseguran de que el correo entró, que el mensaje entró. Esos son los exosomas. Tengo, no sé por qué, un slide vacía. Algo pasó ahí. Células madre, ya las definió la doctora Pastrana. Son células indiferenciadas que son capaces de autorrenovarse y que tienen potencial de diferenciación. ¿Qué significa que una célula está indiferenciada, que no se parece a nadie y no está haciendo nada? ¿Qué significa que tiene potencial de diferenciación? Bueno, que se puede convertir en algo, se puede diferenciar en algo. Hay células más potentes que otras de acuerdo a la cantidad de tejidos que puedan producir, ya eso lo hablamos ayer. Y el tema de la autorrenovación es lo que yo les hablaba anteriormente. La autorrenovación es un concepto un poquito hasta esotérico, digamos, porque es lo que crea, lo que produce que nuestros órganos mantienen la forma y nuestros tejidos mantienen la función. Porque si una célula madre se diferencia en una célula somática, ya no tenemos esta célula madre más. Sin embargo, las células madres son capaces de dividirse. Sabemos que las células se dividen en dos hijas. Bueno, una de ellas, de estas hijas, es una célula somática y otra es otra célula madre. Básicamente están manteniendo constantemente el pool de células madre en todos los tejidos. Por eso yo me pude dar el lujo de bailar como una loca y beber vino y tengo las células que se me murieron, pues ya las células madre de mis tejidos las repusieron. Esto ya lo hablamos ayer, una clasificación bastante suelta de los tipos de células madre con las que se trabaja en el laboratorio y a nivel de consultorio. Y esta diapositiva habla de células mesenquimales, pero yo me voy a ir un poquito más allá. Como les decía, todas las células se comunican unas con otras. Los exosomas, que son esa vía de comunicación, dependen de qué célula los está produciendo. Las células endoteliales no producen los mismos exosomas que las células mesenquimales. Las neuronas no producen los mismos exosomas que las fibras musculares. O sea, cada tipo celular produce un tipo de exosoma específico que tiene una función específica. En el caso de las células mesenquimales, ¿y por qué me voy a enfocar en esto? Porque los exosomas que están, los productos de exosoma que están en el mercado son en su 99% producto de cultivos de células mesenquimales. Las células mesenquimales, como hemos estado hablando todo este tiempo, son las células favoritas, digamos, de la medicina regenerativa por su capacidad inmunomoduladora, inmunosilenciadora, por su capacidad de liberar citoquinas tróficas, citoquinas que estimulan la división del progenitor local. Sacan el progenitor local, digamos, de apoptosis, etc. Y por su capacidad inmunosilenciadora. O sea, esta es una célula que podemos, como decía el doctor Berensen, pasarla de un paciente a otro y recibirlas de donante porque no expresan los antígenos leucocitarios. Estas células mesenquimales, digamos, ¿cómo sucede esto? Hay algo que se llama cell factories, que son unos cultivos bastante grandes de millones y millones de células mesenquimales
la forma de producir el exosoma es sencillamente tenerlas en cultivo o esperar a que se peguen una a la otra, que hagan confluencia, o estresar las células para que liberen todos estos exosomas al medio de cultivo, y este medio de cultivo se ultracentrifuga y se obtiene un producto de microvesículas. Usualmente los productos, los exosomas, no están exclusivos, los productos que hay en el mercado no son exclusivamente exosomas, sino son plasma, medio celular, medio cultivo celular, que tiene otros tipos de microvesículas también, que también tienen poder regenerativo. Realmente se considera que los exosomas son el futuro de la medicina regenerativa. ¿Por qué? Ya hemos hablado de todos los temas regulatorios que hay. En los Estados Unidos el patrón regulatorio, el estado regulatorio que hay es sencillamente trabajar con células. Los productos celulares que se utilicen tienen que ser, número uno, obtenidos, tienen que ser autólogos. Número dos, obtenidos con mínima manipulación. ¿Qué significa mínima manipulación? Que sencillamente se sacó, se centrifugó y se regresó. Por lo tanto, el plasma rico en plaquetas es algo que sí se practica abiertamente. La obtención de médula ósea sin centrifugación, sencillamente con la aguja que nosotros utilizamos, también está en un área gris de la medicina regenerativa, pero el uso de células cultivadas, que ya eso se le llama más que mínima manipulación, o el uso de adiposo procesado con colagenasa, ya está en un punto donde la regulación no lo permite. ¿Por qué se consideran una droga? Un producto biológico que tiene que cumplir ciertos estándares, etcétera, que tienen que tener un reporte de control de calidad y tal, lo manejan como si fuera una droga. ¿Qué pasa con el tema de los exosomas? Bueno, los exosomas se están produciendo en un laboratorio. O sea, el médico está recibiendo un producto que ya respondió a todas esas regulaciones porque el laboratorio respondió a esas regulaciones. Entonces, es como agarrar un vial de Rosefin y ponérselo a un paciente. Ya eso lo produjo la farmacéutica, ya esa farmacéutica cumplió con todas las regulaciones, con todas las inspecciones, con todo el control de calidad necesario, y entonces sencillamente estás comprando un producto para dárselo al paciente. Por ahí en ese tema estamos adelantados en términos de regulación. Pasa que tiene sus pros y sus contras. Nada va a sustituir, dime que no, nada va a sustituir una célula mesenquimal viva produciendo exosomas. Sí, lo mejor que podemos dar es una célula viva. Esta es la segunda mejor opción. Y no solamente eso, depende de para qué lo estamos usando. No podemos pretender que un paciente con esclerosis múltiple, tú le vas a poner un vial de exosomas bien endovenoso y va a haber algún cambio. Eso no existe, eso no va a pasar. Los exosomas son, y se ha comprobado que son muy exitosos y muy productivos en términos de aplicaciones locales. Y vamos a hablar de eso un poquito. No los voy a aburrir mucho con biología molecular, etcétera, porque es más complicado. Además, debería, porque Damián lo hizo muy divertido, yo debería traer un poquito de fastidio ahora al grupo. Los exosomas son vesículas extracelulares que las produce la célula a través de un endosoma, o sea, es una burbuja en el citoplasma que se va llenando de información, que tiene una membrana bilípida como las membranas de la célula, y en esta membrana bilípida tenemos tetraspanins, que son proteínas de identificación, y tenemos proteínas de adhesión como las integrinas. Estos exosomas tienen una célula diana a la que van a ir dirigidos, entonces van a fundir su membrana con la membrana de la célula, van a entrar y van a liberar su cargo. Contienen las proteínas heat shock, ¿cómo se llama eso? Proteínas de shock térmico, que son proteínas que ayudan a doblar
son proteínas que ayudan a doblar correctamente las proteínas que está produciendo la célula. Se les llama así porque se descubrieron que eran producidas en cultivos de células a las que se aumentó la temperatura hasta 40 grados. Y lo más importante es que tienen información en microARN y ARN mensajeros. ¿Qué hace el microARN? El microARN es un ARN no codificador, o sea, no codifica proteínas, pero sí maneja la expresión de genes, controla la expresión de los genes. El ARN mensajero contenido dentro de los exosomas sí cambia la producción de proteínas de las células, por eso es que estos exosomas son capaces de cambiar el comportamiento de una célula a larga distancia. Esto es un poco el tamaño de los exosomas, las diferencias entre microvesículas y cuerpos apoptóticos. Realmente los cuerpos apoptóticos son bastante más grandes que los exosomas y no tienen ninguna traducción dentro de un producto. ¿Qué cambia la producción de exosomas? Lo hemos estado diciendo desde que empezamos esta conferencia. La edad, el estado de ayuno, la medicación que esté tomando esta persona, el estado bioxidativo de esta persona. No crean que, del donante del cultivo, no crean que no cambia, porque son exosomas, no cambia el mismo estado, las células producen menos. Esto es lo que les contaba, se crea un endosoma, se convierte en un cuerpo multivesicular y se libera en forma de exosoma. ¿Cómo se cuentan? Uy, Shanka, sal de este cuerpo. ¿Cómo se cuentan? ¿Cómo se identifican? Esto es lo que les hablaba de los contenidos dentro de los exosomas. Este es un estudio súper interesante donde se encontró que las vesículas producidas por células endoteliales, los exosomas de células endoteliales, eran capaces de activar la angiogénesis. Esto fue en rata, así fue inicialmente que se empezó a evaluar el potencial terapéutico. ¿Cómo se obtienen? Bueno, se obtienen por, como les contaba, con cultivo celular específico. Les repito, alrededor del 99% de los productos de exosoma que hay en el mercado son productos de exosoma de célula mesenquimal. ¿Por qué? Porque realmente eso es lo que nos interesa su poder inmunomodulador, nos interesa su poder trófico, nos interesa su información para cambiar el comportamiento de células a la distancia. ¿Cómo se identifican? Por microscopía electrónica de barrido, microscopía de fuerza atómica, pero lo más práctico es citometría de flujo. Con ese examen de citometría de flujo identificamos todo, desde un cultivo que hay en un cultivo celular hasta que hay de exosomas. Esta es la manera que funcionan. La del centro es una célula madre y está rodeada por 4 células enfermas. ¿Y cómo actúa? A través de los exosomas, ya sea por estimulación directa, ya sea por transferencia de receptores, ya sea por transferencia de material genético o el delivery de proteínas intracelulares. Esto se ve muy mala. Pero bueno, esto es una foto de microscopía electrónica donde se ven las microvesículas. Aquí hay varios estudios donde vemos que exosomas de cultivo de células de cordón umbilical mejoraron la cicatrización de una herida a través de microARN. Vesículas extracelulares producidas por células madre pueden aliviar los fenotipos celulares envejecidos y la senescencia celular. Ya aquí estamos hablando de grandes ligas.
Ya estamos hablando de que es una célula senescente, es una célula que está programada para la apoptosis, pero no se muere. Entonces está ocupando espacio, produciendo radicales libres y produciendo estado tóxico en general. El hecho de que exosomas producidos por células mesenquimales puedan cambiar ese estado de una célula senescente a una célula funcional nos está ayudando de forma importante con el antienvejecimiento, que no me gusta llamar, nunca me ha gustado llamar anti-aging, porque aging es un proceso fisiológico. Siempre vamos a envejecer. Una cosa es envejecimiento saludable, manejo del envejecimiento, pero anti-aging no existe. Anti-aging fue la película esa de Cocoon, ¿se acuerdan? Que nos vendría muy bien unos cuantos. Este es el producto de Celgenic. Hay dos productos. Quería hacer un paréntesis, porque cuando se pongan a estudiar van a ver la diferencia entre exosomas naif y exosomas de ingeniería genética. ¿Se dice así? Bioingeniería. Exosomas de bioingeniería. Es algo fabuloso que está pasando porque estos exosomas de bioingeniería están siendo utilizados como agentes terapéuticos, o sea, son manipulados en el laboratorio para introducirles un medicamento específico que los haga hacerle el delivery a una célula específica, ya sea un citostático, ya sea cualquier tipo de medicamento para cambiarle la función. Este producto, nosotros tenemos dos productos que básicamente son el mismo. La diferencia es que uno de ellos se liofilizó, lo cual aumenta la vida media, lo puedes tener más tiempo, y un producto líquido que se utiliza, que es el que nos permite administrarlo vía intratecal o administrarlo vía endovenosa. El exosoma pasa la barrera hematoencefálica, la célula no. La célula no cabe, no importa que pongan manitol, no pasa. Pasan los exosomas. Este producto de exosoma fue manipulado en el laboratorio para que estas células produjeran colágeno 1 y 2, ácido hialurónico, condroitin sulfato y factores de crecimiento. También tiene toda esta cantidad de factores y citoquinas. Importante para nosotros cuando estamos tratando enfermedades sistémicas y crónico-degenerativas. Este vial de exosoma que viene líquido contiene altas cantidades de Nerve Growth Factor, factor de crecimiento nervioso, que es importante para la regeneración de nervios. Factor de crecimiento vasculoendotelial, que es el que va a crear nueva circulación, y el Stem Cell Factor. Cada vial tiene que venir identificado con un número de serie. Cada vial contiene 5 billones de microvesículas. Estoy hablando del líquido. La etiqueta del vial trae el contenido, el líquido viene empaquetado en una bolsa sellada y estéril, a menos que el paquete sea abierto, que ya no esté estéril, y viene congelado. Normalmente viene con un certificado de análisis, control de calidad, y lo que se hace es sencillamente colocarlo en la palma de la mano hasta que esté líquido, hasta que sea descongelado. Lo lindo que tiene este producto es que lo puedes mezclar con plasma rico en plaquetas, con solución salina. Se lo puedes añadir a fracción vasculoestromal o a un aspirado de médula ósea, lo puedes usar como quieras, o lo puedes sencillamente usar como viene por la cantidad que viene. Todo lo que le pongamos es un diluyente, es un expansor de la cantidad que tenemos viable, digamos. El producto, es importante que después que se descongele tienes 2 horas para inyectarlo. De acuerdo, hay protocolos ya diseñados que los ofrecemos en los cursos.
de acuerdo a la patología que se esté utilizando. ¡Wow! ¿Qué más se ve? Este es el producto que viene liofilizado. Lo lindo que tiene el producto liofilizado, y lo utilizamos más para aplicaciones locales, para, digamos, estética. Para estética es fabuloso porque tiene moléculas hidratantes, o sea, da muy buenos resultados para manejo de melasma y da muy buenos resultados como antienvejecimiento facial. Lo lindo que tiene es que el frasco liofilizado tiene los 5 billones de exosomas con factores de crecimiento y el diluyente también contiene oligopéptidos que son importantes para la estimulación del fibroblasto. Ayer Andrea hablaba del fibroblasto como la célula más importante. Bueno, es importante la cantidad de fibroblastos y lo que hagan estos fibroblastos, porque según envejecemos, los fibroblastos dejan de producir colágeno y ácido hialurónico. La mayoría de los usos son para ortopédicas, para cuidado de herida y para aplicaciones cosméticas y cabello, etc. Hemos utilizado exosomas vía endovenosa, el producto líquido, lo hemos utilizado vía intratecal de forma segura, pero que viene liofilizado, como es más grueso, no se recomienda que se use vía endovenosa, que se use vía local. Este es un paciente que tratamos una rosácea, una crisis de rosácea, y se le pusieron exosomas intradérmicos, y esta es la foto que nos mandó a las 24 horas. Le cortó completamente la crisis de la rosácea. Está inmunomodulado, lleva 6 meses inmunomodulado en la piel, no ha hecho crisis de nuevo. Este es un ejemplo de por qué las mujeres vivimos más que los hombres, porque los hombres no les funciona bien el cerebro. Este señor estaba friendo friendo afuera de la casa con aceite caliente y estaba metiendo lo que sea que estaba friendo, y el aceite agarró candela, y la mejor idea que pensó que podía resultar es agarrar la cerveza que tenía en la mano y echársela a la candela. Este es el resultado. Un genio. En él no podíamos hacer inyecciones intradérmicas por obvias razones, y estos se utilizaron los exosomas en spray. A los 2 meses estaba hasta más guapo. Hasta guapo se puso, porque la verdad que guapo no es. No, pero bueno, mira. Podría ser peor. Para alopecia estrogénica, esa soy yo. Esta es mi cabeza. Fue 2 meses después del uso de exosomas. Ahí fueron exosomas solo. Recién los combiné con plasma rico en plaqueta. Igual si quieren me pueden venir a ver el pelo. Este es un paciente que se usó, cortesía de la doctora Ana Paz de Portugal. Ella utilizó exosomas y una técnica que nosotros tenemos de mínima manipulación de progenitores de cabello, que se llama G-Cell. Es una máquina que procesa muestras con bastante rapidez, es muy efectiva para cabello. Esto fue una combinación, y este paciente, esto que están viendo, es una semana de diferencia. Cuidado de cicatrices. Cortesía del doctor Duncan Ross en Miami. Este también fue una modelación de la cicatriz, miren, al año de la inyección. Otra de las aplicaciones en las cuales hemos visto resultados muy interesantes ha sido en disfunción eréctil. Disfunción eréctil usualmente está relacionada con daño endotelial. Realmente la etiología de la disfunción eréctil en 60% de los pacientes es la disfunción endotelial. Se utilizan 2 viales de 5 billones de exosomas, este es el protocolo, con plasma rico en plaquetas o con médula ósea.
mezclados y se hace una inyección intracavernosa. Usualmente no, como parte del protocolo importante es hacer un Doppler del pene, porque tenemos que identificar el flujo, pero además tenemos que asegurarnos que el paciente no tiene una disfunción valvular venosa, porque si tiene una disfunción valvular venosa no vamos a tener resultados. La inyección es bastante simple. Normalmente ponemos un anestésico local como EMLA o alguna combinación de anestésicos locales y se hace la inyección como cuando estamos utilizando exosomas, el producto es muy líquido. Entonces podemos darnos el lujo de usar una aguja de 27, una aguja de 30, de media pulgada. Es una inyección bastante simple. En este video el paciente está... ¿Qué te pasa, Damián? Este es el doctor Ciano, el paciente. No, la que está aplicando soy yo. Nada, este paciente está filmando el procedimiento, o sea, realmente no es doloroso. Si tienen alguna pregunta, acá tienen mi información. Bueno, si tienen alguna pregunta, igual contestaré preguntas más tarde cuando nos reunamos. Pero bueno, si quieren escribirme, si quieren contactarme, esta es mi información. Y ya terminamos de hablar de los exosomas. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, doctora, muy amable. Bueno, una mañana con muy interesantes disertaciones, con muy buen contenido. Vamos a preparar todo para dar continuidad.